Señoras y señores, buenos días, ¿cómo están? Estaremos trabajando el día de hoy el tema de qué es una teoría. Epistemológicamente significa contemplar, es decir, pensamiento desinteresado y puro. La teoría explica, basándose en las creencias o supuestos que han sucedido, que están sucediendo y que posiblemente sucederán. Tenemos una realidad. La realidad son hechos, son acontecimientos. La teoría es un instrumento para explicar o predecir algo. La teoría nos da sugestiones e iniciativas. También deberemos de contemplar que existe una praxis. Si yo tengo una idea sobre un fenómeno y ese fenómeno presenta determinadas características y llevo a la práctica lo que he observado, entonces estaremos haciendo de lado, si no resulta en esas prácticas como lo que se ha dicho en la observación, se tendrá que refutar esa idea y volver a empezar. La práctica nos da más crítica y pruebas. Entonces, tendremos que decir que existen dos tipos de teorías, una científica y otra educativa. La teoría científica se basa, su objeto de estudio, de observación, son los seres. Estos seres son los seres vivos, el hombre, los animales, las plantas, los fenómenos naturales. El método para llevar a cabo esta teoría estará basada en observaciones, en análisis, en explicaciones y en pruebas. Entonces, estaremos hablando que sus resultados serán demostrables. Si yo esa teoría científica, la cual he marcado varias de las observaciones que se han dado, y no demuestro a través de la praxis eso que yo ya escribí y que estoy presentando, entonces no funciona como teoría. Y existe la educativa, la contraparte. La teoría educativa podrá ser probable, no es forzosamente. Entonces, los sujetos de observación seremos las personas. El método es analizar, calificar y proponer. Y aquí viene siendo el fenómeno de, si yo ya redacté parte de esa observación y la quiero convertir en teoría, pues marcaré todos y cada uno de los puntos. Pero no siempre será probable lo que yo esté mencionando. Un ejemplo, podemos hablar de un trabajo en el aula, a donde este trabajo se le llame pintura de dedo y sea para permitirle al niño que tenga una percepción visomanual, o sea, que ve, que hace, que manipula, cómo lo manipula y hasta qué grado de habilidad puede llegar a desarrollar. Entonces, pintura de dedo es una percepción visomanual. ¿Por qué? Porque agarra pintura con un dedito, este dedito toma pintura, la pone en la hoja, toma pintura, la pone en la hoja. Entonces está teniendo un resultado, un desarrollo de habilidad. Pero no todos los niños, no todos los alumnos podrán desarrollar al mismo grado de complejidad esa habilidad. Muchos pueden quedarse en el inicio y hacer una y otra vez el trabajo pero no desarrollar nada. Otros pueden aumentar, elevar su desarrollo, y otros pueden llegar a la primera a una estabilidad de trabajo o tener bonita, enmarcada, pertinente. Pero como lo dice, es probabilidad, no siempre sucede en el mismo grado de asimilación de la persona. La teoría educativa debe de ser en tiempo y contexto. Debemos de saber cómo y cuándo lo vamos a hacer. Si no lo sabemos, pues entonces estamos fuera de. Esa teoría deberá estar basada en necesidades, intereses e ideales. En ese orden, necesidades, intereses e ideales. Se debe de proponer se va a proponer qué se debe de hacer. Para esto tendremos que checar
que tener a la mano los fenómenos educativos, históricos, sociales e ideológicos, en ese orden. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha dejado de hacer? ¿Cómo procede la persona? ¿Cómo procede el alumnado? ¿Cómo procede el grupo de individuos que tenemos a la mano para estipular, para poner en práctica esa observación y esa es la teoría? Debo de conocer la realidad. Si yo no conozco la realidad de ese grupo de personas, de ese individuo, si es que lo quiero hacer con un solo, que no sería permitido, si no conozco la realidad, simplemente no funciona, no es permitido. Y tenemos que la educación manifiesta una realidad en el espacio y en el tiempo. Pero esa realidad debería de ser escrita, debería de ser registrada, esos datos. Si no son registrados, pues dice el dicho, del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, si yo no tengo un registro de esas ideas, de esas observaciones, de esos fenómenos ya realizados, pues entonces no tendría yo del por qué hablar de una teoría. Se debe de interpretar dentro de ese tiempo y de ese contexto. Lo que yo escriba a través de lo que he observado, lo deberé de registrar en tiempo y forma. No puedo hablar de lo que sucedió hace 10 años en la misma localidad, con el mismo tipo de personas, porque ya pasó una década. Es más, no nos vayamos tan lejos, ya pasó un año. Es más, la propuesta educativa en un salón de clase de un ciclo escolar a otro no puede ser la misma, puesto que los alumnos ya avanzaron, ya aprendieron o ya dejaron de aprender algo. O simplemente no les gusta realizarlo. Pero no se puede aplicar lo mismo con la misma forma porque mi teoría será desfasada. Mi propuesta de teoría, mejor dicho, mi propuesta de teoría será desfasada y será interrumpida. Debo de tener presente lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y el proyecto que yo quiera generar a través de esto. ¿Sí? Un ejemplo, vayamos con el mismo niño que le puse la actividad de percepción visomanual, a donde a este lo han apoyado en el pasado, lo han apoyado en todos los puntos de referencia educativa, cumplen con las tareas, le dan acompañamiento en los trabajos que se deben de hacer en el salón de clase, lo estimulan, lo apoyan, hacen los trabajos con él. Y hasta eso fue en futuro. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Lo siguen apoyando. Y mi proyecto de esta teoría sería hasta dónde podrá llegar ese impulso, ese apoyo, esa dedicación, ese seguimiento, ese acompañamiento con este alumno, hasta dónde se presentará de igual forma el apoyo a este alumno y que éste pueda llegar al estudio en una universidad, de una carrera técnica, no importa si es o no facultad. Hasta donde mi teoría, lo que yo estoy registrando, será probable. Entonces, deberé de señalar y puntualizar que la evolución constante de la teoría educativa debe de ser bien planeada, delimitada en todos los aspectos, porque aquí viene un fenómeno. Yo puedo decir santo y seña del fenómeno que estoy observando, pero si no registro en su totalidad todos los fenómenos que se están presentando a través de la propuesta teórica, deberé de saber que, siendo educación una realidad humana, su conocimiento es tan difícil y complejo como difícil y complejo es el comportamiento del hombre. Y aquí viene otro ejemplo. ¿Qué tan difícil puede ser el comportamiento del hombre para ser educado o formado teóricamente? Valga la redundancia. Un ejemplo claro, y siempre lo he mencionado en clases, en las diferentes materias, porque se presta el tema y el ejemplo. Si yo quisiera poner en esta localidad, en este municipio, una escuela, nivel licenciatura, traer a la misma facultad, UAM o UNAM, un campus de estas universidades, traerlas a esta región y ofertar una licenciatura de agronomía, floricultura, una de las especialidades. Sabemos que en esta región tenemos a miles de personas que se dedican a cultivar sus flores. A pesar de que yo traiga la teoría, a pesar de que yo traiga el método, la metodología de cómo cultivar
las plantas y que este cultivo sea magnífico, se pueda vender y usufructuar el producto en tiempo y forma, sería ilógico que yo trajera una carrera de esa índole a esta región. ¿Por qué? Porque esta región se dedica a la floricultura. A pesar de que no tengan una teoría plena extraída de los libros, sí tienen una teoría de praxis, a donde estas gentes, estos floricultores, antes de ser enseñados, nos enseñarían a ellos su método y su metodología. Por eso se habla de una complejidad humana, una complejidad social. ¿Hasta dónde pueda ser permitido intentar educar a un grupo de personas? Y debemos de saber que la teoría educativa debe de estar atenta a lo que es pertinente y permanente en el fenómeno social que estamos abordando, pero también a sus elementos variables. ¿Qué tanto puedo yo introducirme a este grupo de personas para intentar tener una teoría educativa? Y sabemos perfectamente que hay varios puntos que señalar, y uno de estos varios puntos en la teoría educativa es que un educador, debo de tener a un educador que haga algo. Ese algo debe de ser con responsabilidad en todos los valores, ética, moral, todo. Debo de saber que es un acto educativo y también que es una relación humana. Y por ende, esto debe de permitirme tener un crecimiento en el grupo social en el que me encuentre o en el que se pretenda desarrollar. La teoría de la educación es la justificación teórica de las actividades prácticas del proceso educativo. Expliquémoslo un poquito más entendible. La teoría de la educación es la justificación teórica, ideas, registros, anécdotas, de las actividades de la práctica del proceso educativo. Si alguien trabaja de docente frente al grupo y este trabajo es registrado paulatinamente con los aciertos y desaciertos de esta, estaremos abordando parte de la teoría educativa. La teoría educativa no son explicaciones, solo prescriben lo que pudo ser en cierto momento, en cierto espacio, con cierto tipo de personas, no será posible en otro espacio, con otro número de personas. Tendremos que abordar parte de la teoría para poder ejecutar acciones con otro grupo de personas. Las teorías educativas, todas las teorías educativas hacen referencia a un modelo del hombre. En la educación no se puede prescindir del hombre que es y de su entorno, pero mucho menos del hombre que debe de ser. Aquí podríamos abordar el punto de los 4 pilares de la educación de Jacques Delors, en donde me menciona que primero es ser, después es saber, por su consiguiente, saber hacer, y por último, y lo más catastrófico del mundo, es saber convivir. Que sé saber hacer, y esa de saber convivir, cómo puedo aportar lo que yo soy, lo que sé hacer, al grupo de personas al que pertenezco. También deberemos de abordar la filosofía de la educación. Orienta y debe ser clara las teorías educativas. Conocer, analizar cómo es la realidad educativa. En este caso, en el tiempo que estamos viviendo de una pandemia, ¿cuál sería la filosofía de la educación de la gran mayoría de los estudiantes? ¿Nos preocupamos por el fenómeno educativo? ¿Nos preocupamos por el fenómeno pandémico? ¿Nos preocupamos por el fenómeno social o político o económico? ¿Cuál? Vayamos, ¿cuál sería la filosofía de la educación en estos tiempos? Qué bien que se suspendieron las clases. ¿Cuántos de esos alumnos tienen esa idea? Qué bien que suspendieron las clases. ¿Por qué querían descansar? ¿Por qué querían
olvidarse del trabajo académico porque quieren cualquier tipo de situación. Ahora, vamos, ¿cuántos de estos alumnos sí se están preocupando porque no están aprendiendo algo? ¿Cuántos son autodidactas? ¿Cuántos de estos alumnos, filosofía de la educación, no se olvide el punto, cuántos de estos alumnos sí se están preocupando porque están dejando de hacer muchas cosas en el entorno áulico? Llámese desde preescolar hasta nivel superior. ¿Cuál sería la preocupación? Preponderar cómo debe de ser la educación para mejorar la realidad. ¿Cuál es la realidad ahorita? Pues que no podemos salir a la calle, no podemos estar en convivencia, la sana distancia que debe de existir hoy en día. ¿Cuál sería esa mejora de la realidad? ¿Ser autodidactas? ¿Dejar de ver videos o ver videos, tutoriales que me enseñen algo? Parte de la filosofía. Es una disciplina autónoma, la filosofía es una disciplina autónoma. ¿Cómo lo son la psicología, la educación, la biología, la educación, la sociología, la educación y todos los parámetros que nosotros podemos entender? Antropología, sociología. Asume las aportaciones de estas disciplinas para ser más rica y poderosa para entender al hombre. La teoría educativa debe de apoyarse de la psicología, de la sociología, de la antropología y de todas aquellas ciencias y ramas que le permitan tener una mejor teoría, una mejor idea de la teoría, para que se pueda llamar como tal, teoría educativa. Ahora, sigamos en el punto, filosofía de la educación. Es el conocimiento contemplativo, sistematizado, universal y último en la educación. Posiblemente podremos decir, las funciones de la educación es interpretar, criticar, analizar, sistematizar los conocimientos sobre un fenómeno, un tema que queremos mencionar. Los contenidos, ¿cuáles son? Si hablamos desde la filosofía, pues tendremos que hablar de epistemología, axiología, antropología, ontología. La teoría educativa se puede clasificar en parciales y generales. Una teoría parcial podría ser: prescriben algunas dimensiones concretas, su número es indefinido. Una teoría general pretende formar un tipo de personalidad e incluso de la sociedad misma. Ejemplo, Platón, Aristóteles y todos los filósofos que podemos mencionar. La teoría educativa se clasifica en varias ramas: teorías empiristas, observación; teorías axiológicas; teorías filosóficas. Las teorías empiristas, basadas en la práctica o en el experimento, se apoya en la psicología. Ejemplo, teorías del aprendizaje. No existe teoría educativa que pueda verificarse científicamente. En el aprendizaje estamos hablando. Teorías axiológicas se extienden antropológicamente.